Endavant. Pues buenas tardes, benvinguts, benvingudes. Iniciamos esta sesión que tiene como título La música y el drill como forma de protesta y de inclusión. Y bueno, lo que queremos hacer, el objetivo de esta sesión es dar a conocer el fenómeno de la música urbana, el drill en concreto, no solamente como fenómeno musical, sino también como herramienta de inclusión, de denuncia, de protesta. Entonces, para ello contamos con tres ponentes excepcionales, ¿no? Uno es Daniel Majodi, que nos va a poder explicar este fenómeno desde un punto de vista más técnico, de conocimiento, de divulgación y creo que de promoción también, podríamos decir, con África y con la Blackie, que son dos artistas que están liderando el fenómeno en Barcelona. Y bueno, la Blackie la esperamos unos minutos, pero estará con nosotros. Y yo creo que para empezar, casi que os pediría que os presentaseis para que os conozcan mejor y luego empezamos a hablar un poco del tema. Perfecto. Pues, ¿quieres empezar, Daniel? Sí, pues yo soy Daniel Majodi y bueno, llevo más de 10 años en el periodismo musical, especializado sobre todo en lo que es música urbana. Y bueno, también soy profesor de primaria en una escuela en La Mina. Pues yo soy África, yo llevo cantando desde que tengo uso de razón, pero sí que es verdad que hace un añito y medio he empezado a componer y ahora estoy trabajando en mi proyecto personal para que todo salga bien. Y yo, bueno, pues tengo dos trabajos, una tienda de ropa y luego de noche de camarera en un bar. Todos polifacéticos. Sí. ¿No? Servimos para todo. Podremos hablar más en detalle de tu creación y con la Blackie también, pero creo que me gustaría empezar, y que sería bueno para todos nosotros, con lo que nos puedas explicar tú, contextualizando el drill, de dónde sale este fenómeno, el origen, cómo evoluciona, cómo lo ves actualmente en el panorama nacional, en Cataluña. Ok, pues bueno, el drill al fin y al cabo no deja de ser también pues, un subgénero, un estilo del rap. O sea, dentro de la cultura hip hop el drill es un subgénero más. Bueno, la cosa es que el drill como estilo pues empieza a popularizarse un poco pues en Chicago, principios de la década pasada, de la década de 2010, 2011, 2012. Y sí que es verdad que, bueno, que en Estados Unidos como que deriva un poco hacia lo que es el trap, que luego, bueno, que se comió todo el mundo entero. Y sí que es verdad que luego en lo que es UK es donde empieza a tener una notoriedad como bastante más grande de la que tuvo en su principio en Estados Unidos. Pero curiosamente, ese mismo estilo que están haciendo los yankees en su día y que luego recogen los ingleses, figuras como uno de los de los personajes más reconocidos como Pop Smoke, el estilo que ellos llevan a Estados Unidos de drill es el estilo que están haciendo los ingleses, pero acaba siendo también un yankee el que, bueno, uno de los que se pone como líder o como cabeza bastante visible del género. Bueno, otra de las características que tiene el drill es eso, o sea, estamos hablando de un movimiento que nace del barrio, que habla mucho de la violencia, de las calles, de la dureza de las calles, de códigos, y que, bueno, que no deja de ser también pues eso, un grito de una expresión desde la marginalidad en muchos casos, y que está teniendo, la verdad, que mucho tirón, sobre todo en Europa. En Europa está teniendo muchísimo tirón. Yo, al respecto de esto último que comentas, me gustaría preguntarte qué opinas del drill como música de unión, de cohesión, de denuncia, de trabajo conjunto de diferentes comunidades. Yo, sobre todo, enfocándome en lo que veo en España, que es en el sitio donde tengo un poco más de conocimiento, sí que es verdad que además en Cataluña, ¿no?, por ser más concreto, también en Madrid y en otras zonas, muchos de los que hoy en día pues son la figura más respetada del drill, pues son gente de extrarradio, son gente que en general son gente de alrededor de ciudades grandes, pero de extrarradio, y sobre todo eso, inmigrantes, hijos de inmigrantes. Al fin y al cabo, pues tiene bastante lógica porque, bueno, la ciudad, el urbanismo, toda la gentrificación, pues acaba expulsando, ¿no?, a la inmigración hacia afuera de la ciudad, y entonces se está viendo cómo por primera vez en España hay muchísimas personas de origen inmigrante o directamente inmigrantes
que están liderando un estilo en España, cosa que no había pasado. Siempre habían habido figuras racializadas dentro de la escena española, pero no en el número y en el volumen, y ahora parece que en la importancia que tienen hoy en día. Y en contraposición un poco a la industria, ¿no? Que se centraliza más en Barcelona. Claro, exactamente. Sí, y otra cosa, otro fenómeno que se da es el de la romantización, ¿no? Del extrarradio, de este tipo de música. Hay gente de origen bienestante que se siente atraída por este fenómeno. A mí me gustaría también conocer vuestra opinión al respecto, ¿no? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo lo sentís? ¿No? A mí me parece fatal, ¿eh? Pero porque se apoderan también de una lucha que realmente no es la suya, ¿sabes? En plan, yo, por ejemplo, soy de un barrio de la periferia de Barcelona, La Prosperitat, que además son fiestas y son las mejores de toda Barna. Y sí que es verdad que yo he tenido una vida bien, o sea, a mí no me ha faltado nunca para comer, pero sí que he visto esa precariedad, ¿sabes?, a mi alrededor. Y es como gente que siempre lo ha tenido todo, ahora va con la lucha abanderada de que yo no dudo que le hayan pasado mal, porque todo el mundo tenemos problemas, pero no les toca. Puedes apoyarlo, pero no te abanderes de eso. A mí es un poco lo que me puede molestar, ¿no? Hay un clasismo increíble y esto hace un flaco favor. Y porque no se hace desde el tú a tú, quizás. Claro, no, se hace del rollo de, bueno, yo ahora quiero quedar de chulo, soy un maleante y realmente, en plan, bueno, necesito 50 euritos, llamo al papi y me los da, ¿sabes? Entonces, bueno. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que no solo con el drill, sino también ha pasado con el trap y con otros géneros que, bueno, pues al fin y al cabo, pues como cualquier movimiento, como cualquier tendencia, ¿no?, que se hace masiva, pues obviamente llega a consumidores que, aunque no vivan esa realidad, pues mucha gente pues se puede en un lugar como sentirse identificados o simplemente querer adaptar esa estética ya a nivel de vestimenta o a nivel de habla o a nivel de forma de hacer música. Y bueno, sí que es verdad que bueno que yo entiendo que hay mucha gente que está haciendo drill y que está haciendo drill desde pues, el mensaje de lucha, de sufrimiento, de explícito, de la violencia de las calles y tal cual, que puedan ver eso como algo, pues eso, como algo falso y algo que al final el mensaje pues se diluye. Pero bueno, al fin y al cabo el drill no deja de ser música y yo creo que obviamente todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero bueno, luego el público es el que juzga que le gusta y que no. ¿Y creéis que podría ser un nexo de unión partiendo desde la periferia, ¿eh? Un Sí. nexo de unión que podría Hombre, liderarse. yo conozco mucha gente que en su vida se había planteado ir al Hospitalet de Llobregat y ahora se pasan sus tardes ahí porque el Morat, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí, sí. O sea, realmente sí que hay nexo de unión porque tú al final te acabas relacionando, ¿no?, con las personas y creas vínculos y eso está súper bien, en plan, depende de la clase social que tengas, está increíble. Pero es eso, yo no había escuchado a un chaval de Sarriá decirme me voy esta tarde al hospi, ¿sabes? Y ahora sí. Bueno, también obviamente al hacer música, el hacer música propiamente ya es un nexo de unión, porque es eso, o sea, cualquier artista que empieza a tener ya un mínimo bagaje, pues va conociendo a otros artistas, le van gustando otros artistas y entonces, pues quiera que no, eso lo que hace es unir, juntar, pues a lo mejor realidades que no tienen nada que ver la una con la otra y bueno, y ampliar, llegar a conocer, también no solo eso, sino muchos de la gente que hoy en día está empezando a poderse ganar la vida con el drill, con la música, con el trap, con lo que sea, a la hora de viajar, de conocer otros sitios, de conocer otros entornos, o sea, sí, obviamente es súper enriquecedor, totalmente. Estamos de acuerdo ahí. Y yo quisiera ahora entrar un poco en la creatividad, en tu arte, ¿no? Cuando empezaste, cómo, por qué, que nos expliques un poco tus orígenes. Vale, a ver, yo siempre, o sea, es que esta historia es heavy, ¿vale? O sea, yo siempre he cantado y a mí me encanta el rap, o sea, es el género que yo más consumo, ¿sabes? Hip hop y rap. Entonces, yo pues quedé con un chico un día y este chico rapeaba. Y yo le dije, sí, yo rapeo. Me dice, vale, pues mañana quedamos y me enseñas un tema. Yo no me había escrito un tema en la vida, me vi yo esa noche en mi casa y digo, ¡buah! Digo, tía, vas a quedar fatal, a mí me encantaba este chico, ¿sabes? Total, que cogí y dije, bueno, tía, pues pilla una libreta y ponte a escribir. Me puse a escribir, al día siguiente quedé con el chaval y, vamos, lo enamoré, ¿sabes? Me dijo, le tienes que meter a esto, dale caña. Sí que es verdad que yo antes pesaba 100 kilos.
Entonces esto es una cosa que también quería hablar, ¿sabes? En plan, las oportunidades que se le dan a una persona delgada y normativa no son las mismas oportunidades que se le da a una persona gorda. Porque yo antes no me había planteado llegar a vivir de esto o poderme dar la validez de decir, pues soy cantante y soy compositora. Por el peso, sí. Siempre he cantado y he cantado súper bien. De hecho, yo pienso que antes incluso cantaba mejor porque igual no salía tanto. Pero, no, en serio. Y nunca he tenido la oportunidad, o sea, probablemente no estaría aquí pesando 100 kilos, ¿sabes? Bueno, la gordofobia es un tema, ¿eh? Sí, En la sociedad es un también. tema. Y sobre todo siendo mujer, ¿no? Sí, sí, En plan, estamos muchísimo Bien. más presionadas socialmente para cumplir una serie de estándares. Y bueno, pienso que también el movimiento rap, drill, también quiere romper un poquito, ¿no?, estos estándares. Rollo, no hace falta que me ponga un vestidito, te puedo venir en cami y soltarme el flow igual, ¿sabes? Y hablando de eso, referentes, inspiración, ¿quién nos ha inspirado? ¿Quién es vuestro referente? Bueno, yo, Amy Winehouse, como excelencia, eminencia musical. Y luego sí que es verdad que yo, Ariana Grande, es que me parece una artista. Yo lo siento mucho porque esto es sobre drill y tal, pero es que es una Para nada, Mira que te para inspira. nada. Yo soy súper fan de Ariana Grande, Claro. en plan, es una productora increíble, se produce todo ella, en plan, es que es una artistaza. Y como referente a mí me encantaría poder hacer mi propia música como yo quiero y decir lo que yo quiero. Daniel, ¿tienes algún...? Bueno, yo, a ver, a nivel musical, pues hay infinitos artistas que me gustan, pero sí que es verdad que como yo jamás he querido dedicarme a cantar, cosa que el público debería agradecer, yo sí que yo tengo otros referentes, pues muchos relacionados con el periodismo y con pues, todo lo que tiene que ver con lo de alrededor a la música, o sea, desde gente como Charlemagne o gente como Ebro, o bueno, gente de España como por ejemplo Frank, que lo tenemos aquí, y gente como J mayúscula en su día, que también es eso, claro, pues la importancia de tener referentes que no sean blancos, que estén dentro de la industria, que estén pues eso, viviendo del periodismo, de hablar de música, pues obviamente siempre es importante. Muy bien, gracias. Y una pregunta que a mí me parece que estaría muy interesante saber también es cómo ha influido en vuestras vidas. O sea, cómo ha mejorado o ha complicado o cómo os ha ayudado a ser quien sois hoy en día, la música y el drill en concreto. Buah, es que para mí el rap, o sea, de todos los géneros musicales, para mí es el más sentido, en el que más te puedes expresar, ¿sabes? Y expresar bien. Porque al fin y al cabo estás haciendo poesía, pero mucho más hablada, entonces da más a entender. Y sí que es verdad que, bueno, yo desde pequeñita, mi madre trabajaba en la radio, así que yo he escuchado de todo, o sea, desde Miguel Bosé hasta Sergio Dalma, como hasta Elvis Presley o los Beatles. O sea, he escuchado absolutamente de todo y pienso que es que la serotonina que te produce la música no te la produce ninguna droga en el mundo. O sea, es una bestialidad. Cómo te puede ayudar en un momento depresivo, cómo te puede ayudar cuando estás feliz, ¿no? En plan, estás feliz, estás contento, yo me pongo música. Estoy triste, quiero llorar y es que me pongo música. Me levanto por la mañana, música. Me voy a duchar, música. Es que todo... ¿Y la creación? Porque una cosa es escucharla, pero al crearla, ¿qué te da? ¿Qué te proporciona? Buah, yo que soy una chula y me puedo comer el mundo. Sí, sí, de verdad. O sea, un empoderamiento, una autoestima de decir, es que sí, puedo y estoy creando algo y lo estoy haciendo yo, ¿sabes? A mí siempre me han dicho, tienes que estudiar esto, tienes que estudiar lo otro, en plan, como que no se le da validez. ¿Tú eres capaz de componer? ¿Eres capaz de cantarlo? ¿O eres capaz de estar enfrente de una cámara y sacar ese qué? Esa esencia, claro. Que parece fácil desde fuera, Pero no lo es. Pero no. ¿Y tú, Daniel? Bueno, yo la música en general, bueno, a mí lo que me ha aportado es pues muchísimo, o sea, desde hacer muchísimos amigos hasta viajar por sitios donde no me pensaba que iba a estar, o hacer, verme envuelto en cosas que jamás pensé que iba a estar. La verdad que, vamos, yo 100% agradecido a la música. Y lo que es el drill en concreto, lo que me está dando a día de hoy es la satisfacción de poder ver chavales, un chaval de origen senegalés, un chaval de origen gambiano, un chaval de origen marroquí, pues ver lo que está viviendo de la música, que su entorno está viviendo de la música, que está yéndose a ciudades que están a 600, 700 kilómetros de su casa y está llenando pues salas, está llenando complejos, o sea,
me da una satisfacción personal porque, bueno, yo obviamente siempre he tenido la esperanza de que eso pasase, pero ahora lo estoy viendo. O sea, lo estoy viendo, y no con uno ni con dos, sino con bastantes, y eso la verdad que me crea mucha satisfacción. Sí, es un cambio de narrativa importantísimo ese. Sí, y a mí me gustaría hablar, hemos hablado del físico, pero me gustaría hablar de las mujeres en la música urbana, de las mujeres en contraposición a los hombres también, ¿eh? Y por un lado, y por otro lado, ¿cómo veis el futuro de la música urbana en femenino? Bueno, a ver, yo pienso que, o sea, lo estamos haciendo muy bien, porque ahora mismo las mujeres estamos dominando el panorama musical, y es que es así, pero sí que queda mucho trabajo por hacer, es lo que te digo. Tú ves a un Sech, y un Sech te llena un escenario y te llena el Reggaeton Beach Festival, ¿sabes? Pero aún tú no llegas a ver a una mujer de ese tamaño haciendo eso, y lo puedes hacer, y puedes tener la misma actitud y te puedes comer el mundo, ¿sabes? Luego también el hecho de se te sexualiza un montón. O sea, yo a día de hoy, mucha gente me dice, ¿por qué aún no te has sacado tal tema? ¿O por qué no grabaste el videoclip? O sea, ¿tú no sabes del acoso sexual que yo recibo? En plan, vale, yo vengo de un barrio, tengo 2 curros y tal, en plan, yo me pago mi comida, mis cositas y todo, entonces yo invertir una cantidad de dinero igual en grabar, pues a mí me gustaría que una persona dijera, oye, confío en tu talento, te voy a ayudar, pero porque confío en tu talento, no porque he visto una foto de tu culo en Instagram y ahora yo qué, ¿sabes? Y sí que se me han puesto en posiciones de sentirme yo incómoda. Hasta que yo no he encontrado un equipo con el que me he sentido segura, no he sido capaz de decir, vale, quiero hacer esto y quiero llevar a cabo este proyecto. Porque es todo del rollo, ¿te debo algo por esto? ¿O me estás viendo la cara y no estás escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿sabes? Y eso a mí muchas veces me preocupa, es del rollo, cuando me pongo a cantar o algo, o sea, yo porque sé que el tema es bueno, porque lo he hecho yo y tengo gente a mi alrededor que es crítica conmigo y me lo dice. Pero muchas veces digo, buah, ¿te estará gustando la canción o es que te estoy gustando yo, ¿sabes? ¿Y eso lo piensas muy a menudo o puedes obviarlo? Sí. Bueno, seguramente es un fenómeno que se da en muchos ámbitos de la sociedad. Sí. Pero yo creo que aquí sí estáis tomando un liderazgo y un poder y una presencia importante que puede cambiar cosas. No sé cómo lo ves tú, Daniel. Bueno, yo, pues lo que es la mujer en la escena urbana española en concreto, pues la verdad es que, bueno, creo que afortunadamente, y no lo rápido que supongo que a todos nos hubiese gustado, pues se ha hecho una evolución bastante heavy en los últimos años. O sea, yo y cualquiera que sea un poco de mi generación, que hemos estado en conciertos hace 10, 15 años en una sala, ver a una mujer en un concierto, pues sí que la sabía, pero era una rara avis. O sea, era público 90-95% masculino. Y afortunadamente también, yo creo que eso ha ayudado mucho también, que hoy en día las generaciones actuales, todo lo que son los géneros está muchísimo más diluido, cosa que yo creo que en el fondo que es un acierto, está muchísimo más diluido, y yo creo que la juventud de hoy en día consume la música de una forma diferente, importan muchísimo menos las etiquetas, y eso ha ayudado que hoy en día vayas a un concierto de rap de cualquier género y veas muchísimas más mujeres de las que habían antes en el público, y también obviamente afortunadamente veas muchísimas más mujeres en los escenarios, que eso sí que ha sido un trabajo y que está, bueno, que ha costado mucho, y sí que es verdad bueno, que aún queda mucho por hacer, porque sí que ha habido, como hace 2-3 años, ¿no? Hubo pues sobre todo también Primavera hizo bueno, la movida de hacer carteles paritarios y tal cual, pero sí que es verdad que ha habido una presión durante mucho tiempo, y luego como que se ha diluido un poco, ¿sabes? Y que yo creo que es algo que no hay que olvidar, o sea, de decir, si te cuesta más encontrar, porque hay menos al final dedicándose a la música, mujeres que hagan algo que te cuadre, pues tu trabajo es buscar más, punto. Ya está, pero que no te puedes relajar con eso, ¿no? No puedes seguir viendo carteles de festivales en el que hayan 15 artistas y hayan 13 hombres, o sea, no tiene ningún puto sentido. Ni que hayan 13, bueno, ni que hayan 13 hombres, ni que se tiene que igualar, está claro. Sí, seguramente buscar esos carteles paritarios tiene que ser hasta que sea algo que sea fluido, que salga natural y que no haya que esforzarse en ello, ¿no? Yo creo que nos gustaría mucho a todos y a todas saber de qué hablas en tus letras, cómo lo hablas, por qué, si la utilizas como canal de protesta. Yo es que hablo de todo, o sea, y ya te digo, yo aparte de componer rap o reggaetón o tal, yo depende del mood. Yo me levanto por la mañana y digo, tengo ganas de bailar, pues me compongo un reggaetón. Estoy en la mierda llorando, pues un rap de me quiero cortar las venas, ¿sabes?
Entonces va dependiendo mucho como de mis emociones. Sí que es verdad que, por ejemplo, sutilmente, porque tampoco soy muy explícita, trato el hecho de, por ejemplo, haberme adelgazado tanto, ¿sabes? Y hay una frase que tengo en una canción que es: pase de 100 a 50, adelante a todos sin prisa, improviso al final de la recta, a mí no me cuesta, te soy honesta, de no haber cambiado no tendría la vida resuelta. Y es que es así. Entonces eso sí que intento mucho hincapié, sobre todo que las chavalas ahora nos comemos el mundo, ¿sabes? En plan, y es lo que te digo, ¿no? Sin necesidad de sexualizarte, ¿sabes? El día que me apetece sexualizarme, me sexualizo, pero porque yo quiero, ¿sabes? Porque digo, estoy buenísima y me apetece sacarte una canción en la que diga que estoy buenísima. Y ya está. Bueno, me parece que es un mensaje súper importante para las chicas. ¿Y qué creéis en los dos? ¿Qué aporta vuestra música o esta música a las comunidades de periferia, a las comunidades en general? ¿Qué creéis a nivel de liderazgo, de cohesión, de orgullo? Ostras, es que al meu barri està flipant. Flipan. Claro. Desde del Casal Las Jovas, que siempre me dicen, ven aquí a cantar, ahora han abierto un casal nuevo que nos ha costado un montón, pero gracias a Dios. Y están poniendo a disposición platós para poder grabar videoclips, estudios y tal, porque es que es verdad, somos gente con menos recursos. En plan, si yo tuviera, yo qué sé, 10.000 euros en la cuenta, me da igual coger y pagarle a alguien 1.000 pavos para que me produzca y me masterice un tema, o a alguien para que me haga un videoclip, pero no los tengo. Entonces es muy guay, tío, que el barrio te ve y es como que lo flipas, ¿sabes? En plan, la gente me decía que vas al Primavera, ¿sabes? En plan, que no estás viniendo a las fiestas del barrio, que, ojo, encantada, que si mi barrio me quiere contratar para las fiestas del barrio del año que viene, aquí está la... Que lo sepáis. Que lo sepáis. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo lo que tengo clarísimo es eso. De hecho, antes lo hablábamos, que a la gente a periferia y a la gente con menos posibilidades en general económicas, lo que están dando es una perspectiva de futuro, una perspectiva de poderte ganar la vida. Y vuelvo a lo mismo, no solo el estar encima del escenario es estar ganándote la vida con la música. La música son muchas cosas, la música es quien produce, la música es el estilista que viste a los artistas, la música es el manager, y eso sí que es verdad que lo estoy viendo, pues que los grupos de chavales que hoy en día están subiendo, pues tienen un equipo formado por sus colegas, que pues yo creo que eso es súper importante. También digo que a la vez hay algo que es un poco contradictorio, y es que a veces eso, y el ver que hay gente en tu entorno que está triunfando con la música, pues es un poco contradictorio en el sentido de decir que puede dar la imagen al resto de la gente de que es algo fácil, y no lo es, en absoluto. O sea, la gente que acaba ganándose la vida de una forma digna y decente con la música son los menos. O sea, que también es verdad que hay un arma de doble filo que puede dar a entender y que puede hacer que te tragues ese espejismo, al decir, no, la música tiene que ser mi salida y tal cual. O sea, muy bien, o sea, adelante, pero te quiero decir que estadísticamente está comprobado que es mucho más fácil ganarte la vida por otros lados, con formación o autoformándote o lo que tú quieras, pero que es mucho más fácil ganarte la vida de una forma digna con otra cosa que no con lo que tiene que ver con lo artístico y con lo deportivo, porque a veces pasa eso. O sea, no, mi colega futbolista está ganando 3 millones de euros, sí. ¿Cuántos conoces así? Claro. O sea, son minoría. O sea, que está muy bien que eso sea una meta, pero que no hay que perder el foco en el sentido de decir que son los elegidos, al fin y al cabo, los que acaban ganándose la vida con esto. Hay una cosa de esto que me cabrea, y es el hecho del éxito, ¿no? Para ti, ¿qué es? O sea, ahora todo el mundo quiere ser cantante porque, coño, ves a Anuel con su cadena de oro y dices, pues pedazo casa que tiene, ¿no? Pero es que cuando tú quieres ser cantante de verdad, yo esto siempre lo digo, yo sí puedo llegar a tener en la cuenta lo que tiene Karol G, de putísima madre, pero que a mí tú me contratas con la mierda que estoy cobrando yo ahora, cantando en un hotel o cantando en un pub o un club, o sea, yo estoy de puta madre también, porque es que estoy invirtiendo, o sea, estoy trabajando de lo que me gusta. Aunque la visión económica no sea tan alta, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, y ese es el problema, ¿sabes? Que todo el mundo ahora quiere hacer música por el dinero que te puede dar la música, no porque realmente sientas que has nacido para hacer música. Claro, que es un fenómeno que se da en la música o en el deporte, como decía él, ¿no? ¿Cuántos chicos de fútbol base, los padres están mirando a Messi? Bueno, ¿cuántos habrá, no? Claro. Uno en el mundo, está claro. Hola, Gracias. Hola, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Gracias por tenerme aquí, perdón. Nada. Por la espera. Mira, hemos hecho un poco una introducción de la música urbana, del drill,
tanto como fenómeno musical como de inclusión y de protesta, y hemos hecho unas preguntas que, si os parece, me gustaría pues hacértelas a ti también, ¿no? Para que podamos conocer mejor. Y después, pues para concluir, podríamos acabar con unas preguntas más genéricas. Una sería, primero, si te puedes presentar para que te conozcamos un poco mejor. Hola a todo el mundo. Mi nombre artístico es La Blackie. Me gusta hacer rap. Y nada, tengo 23 años y ahí le damos, poco a poco. Muy bien. Y ahora nos gustaría también que nos explicases cuándo empezaste, por qué te llevó a hacer música y a hacer rap concretamente, ¿no? Bueno, yo siempre he tenido, la mayor influencia mía es de Estados Unidos. Y bueno, en los momentos en los que estaba en MTV, cuando yo tenía 11 años o así, empecé a escuchar a Nicki Minaj por unos premios que ganó, Video Super Bass, no sé qué, y me sorprendió un montón y vi que era una chavala negra que se comía el panorama y dije, pues me mola lo que hace y yo quiero hacer lo mismo. Y a partir de ahí ya empezó mi obsesión con el rap estadounidense y poc més. Ibas començar. Sí, yo había oído en alguna entrevista tuya que Nicki Minaj era un referente tuyo, ¿no? Pero ¿hay algún otro referente, alguien que te inspire aparte de ella? Bueno, realmente referentes hay en todos lados. O sea, desde familiares hasta profesores, compañeros de clase, mis amigas son mis referentes también. Verlas hacer lo que quieren, salirse adelante con la suya, eso motiva. Y nada, hay estímulos en todos lados para motivarse realmente. Y como mujer joven y rapera, ¿cómo crees que te ha ayudado la música personalmente, no solo artísticamente? A mí me ayuda a ver la evolución en mí misma. O sea, la música le tienes que dedicar mucho tiempo, tienes que ser organizada, tienes que planificar las cosas, tal cual. Y bueno, eso poco a poco, aunque a veces cueste, se ve la evolución y yo creo que te hace crecer como persona porque te hace centrarte mucho en tus metas, tus objetivos, en no irte por otro camino. Y eso ayuda. Muy bien. También, bueno, ahora que estáis las dos, me gustaría preguntaros qué diferencia vuestra música como mujeres jóvenes a la de los hombres, si hay alguna diferencia. Vale, para empezar, el hecho de ser mujer y decir voy a hacer lo que me salga del coño, ¿vale? Porque llevamos un montón de tiempo con una presión social de que hemos nacido para lo que hemos nacido, ¿sabes? Y es como, es que no, por mi coño que te lo hago, ¿sabes? Y sobre todo, yo pienso que los mensajes, ¿no?, que podemos dar. O sea, la sensibilidad, el hecho de que una mujer se sienta identificada con nosotras y diga, tío, es que yo también puedo, ¿sabes? En plan, yo eso creo que es como lo más top. Muy bien. Sí. También el hecho de que, a ver, por ser mujeres ya la sociedad nos crea distinto. Entonces, aportamos mensajes distintos, básicamente. O sea, yo creo que simplemente enriquecemos la música. De la misma manera que un chico quizás puede tener mucho dinero, va a dar su punto de vista de su vida, porque es la vida que ha tenido en un yate y una mansión. Y luego el hecho de que otro chico quizás en un barrio más humilde que no ha tenido para comer va a dar otro punto de vista y va a enriquecer la situación porque son cosas que pueden identificarse distintas clases de personas. Entonces, yo creo que con la música pasa, o sea, con mujeres y hombres pasa lo mismo. Nos hemos creado distinto, entonces van a haber puntos de vista distintos. Y antes hemos comentado que el reconocimiento, la diferencia en el reconocimiento a la música de mujeres y a la de hombres, y un poco también el liderazgo de este panorama o de este fenómeno, ¿no? No sé qué opinión tienes tú de ello. O sea, la diferencia en cómo se os ha tratado a las mujeres o cómo se ha valorado a las mujeres respecto a los hombres. Sí, o sea, siempre se ha machacado más la figura femenina, la figura de la mujer, siempre, en todos los ámbitos. En la música no iba a ser distinto, ¿sabes? O sea, se exige mucho más a una mujer, se exige estilismo, se exige buen delivery en todo, en barras, en poses, en maquillaje, uñas, en estar producida siempre. Y a un hombre da igual, o sea, es que puedes ir en chándal y puedes ir en chándal y ya está. Literal, me levanto por la mañana, salgo para la calle y a la entrevista. Y pesar 100 kilos o 40, ¿no? Sí, también eso es la imagen masculina como que no tiene límite. O sea, puede ser súper delgado y estar encima del escenario y puede ser súper gordo y estar encima del escenario. Pero yo qué sé, tenemos como gente como Lizzo, por ejemplo, que es una chavala gorda y que canta, pero la gente la critica un montón. Y luego, por ejemplo, está Rick Ross o está DJ Khaled y todo el mundo, que nadie le dirá y nadie dice nada. Y siempre hay como esta doble moral de una chavala que posa en bikini gorda está como
no sé, en plan apología de la obesidad y esas cosas, ¿sabes? Pero cuando un chaval está en la piscina tranquilo con un bañador, no está haciendo apología de nada, simplemente es su cuerpo y la gente lo deja vivir, ¿sabes? Entonces, como que, bueno, sí. Bueno, La mujer es... En definitiva, es igual que en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Sí. Yo tengo que decirte que soy súper fan, tía. No, que a mí me hace muchísima ilusión esto, ¿eh? O sea, tu juro. Qué madre mía. Encima el tema que te has sacado con el Cruci, tía, te has sacado. Coño, pero mira que es un rapero de puta madre, tía, pero ese tema es tuyo, tía. Tu juro, tu juro. Pues hablando de tus temas, nos gustaría también saber un poco qué contenidos tratas, cómo los tratas, por qué lo haces. Si utilizas tu música como canal de protesta, de denuncia también. Sí, a ver, yo creo que mi vida ya la llevo como protesta. En plan, no quiero encajar donde me dicen que encaje, entonces si yo ya pienso de cierta manera, voy a actuar de cierta manera. Y la música que yo me escribo todas mis letras porque a mí me gusta tener algo que decir. Me gusta que mi mensaje no sea modificado, que lo que yo piense se transmita tal cual en una canción. Entonces, bueno, no sé, mi proceso creativo es simplemente vivir y de lo que me pase ya lo escribo. Mira, tía, tengo tatuado aquí, para escribir hay que vivir, literal. Es que sí, es verdad, es la pescadilla que se La muerde la base. cola. Si no vives, no escribes. ¿Y qué crees que tu música aporta a tu comunidad o a las comunidades que te escuchan y que te siguen? ¿Cómo crees que contribuyes pues no sé, a que los chicos tengan un referente y las chicas, o a cambiar algunas cosas, algunas percepciones, a mejorar su inclusión? Bueno, yo creo que simplemente con visibilizar situaciones que pueden ser tabú desde el punto de vista de la sociedad, yo creo que con eso ya contribuimos. El hecho de que una mujer tenga sexo, wow, qué locura. Pero todo el mundo tiene madre, cariño. En plan, ¿sabes? 2 más 2, 4. Y no sé, en plan como, sí, visibilizar y naturalizar cosas, Muy bien. sin más. Y por último, antes de acabar esta sesión de preguntas, os quería preguntar, ¿cómo creéis que perciben las generaciones mayores vuestra música? A mi padre le encanta. Sí, pero sí que es verdad que a veces le voy a enseñar un tema y es como que me pongo roja, ¿sabes? Porque dice, no sé qué, se la mamo, ¿sabes? Y yo, hostia, tío, guau. Y ahora que apuro, mi padre escuchando esto, pero bueno, al final luego todos lo cantamos en el coche, así que muy guay. Yo espero que bien, espero que bien. A ver, yo creo que es un choque, un poco, ¿no? Porque, bueno, lo que he comentado antes, que es como... Estamos visibilizando y normalizando muchas cosas que antes eran tabú. Entonces ahora como que mucha gente se echa las manos a la cabeza. Pero yo creo que también, en plan, en generaciones anteriores, obviamente ya había revolución, ¿sabes? Ya habían personas que estaban luchando para un cambio que ahora mismo están viendo en generaciones más pequeñas. Entonces, para esas personas es, yo creo, para las personas que cantamos, ¿sabes? Yo no canto para adoctrinar a nadie y que la gente cambie su punto de vista. O sea, yo canto para la gente de cualquier generación que se identifique con lo que yo me identifico y con lo que yo hablo. Yo tengo que confesar que soy muy fan también. Es que eres una pasada. Muchas gracias. ¿Y tú, Daniel, quieres decir algo Bueno, para las generaciones? yo lo que creo es eso, que sí que es verdad que obviamente cada uno y cada generación pues tiene un apego en general por una música que ha escuchado en un determinado momento, pero lo que creo que hay que hacer un poco, lo que sería bueno hacer es despegarte y abrir el ángulo, o sea, en el sentido de decir que por mucho que tú te hayas creado un tipo de música, saber apreciar lo que se está escuchando hoy en día, porque sí que es verdad que también hay un gap, ¿no? Hay un espacio ahí grande en lo explícito, porque sí que es verdad pues, que la música hoy en día, sobre todo la música urbana, es más explícita que nunca, y sí que es verdad que depende a qué generaciones, qué mentalidades, pues aún puede ser un poco, ¿no? Puede haber puede haber allí un poco de shock, pero al fin y al cabo, o sea, yo creo que el que es un poco abierto de mente sabe apreciar lo que hay en la música. Al fin y al cabo es eso. Muchas veces nos ponemos muy serios con la música y sí es verdad, la música es cultura, pero la música ante todo es entretenimiento. Y al fin y al cabo, la música te gusta, pues bien, la coges, la consumes, te diviertes, te evades, lo que tú quieras, y si no la coges, y si no quieres, déjala y escucha lo que te guste, pero que al fin y al cabo la música es muy bonito y estamos en un entorno de todo es musical, pero la música al fin y al cabo es entretenimiento, no es algo tan serio. Y sentimiento, ¿no? Yo creo que esta generación joven, lo que, aparte de sacar debajo de la alfombra muchos temas, que a mí me parece estupendísimo que se hagan de forma tan explícita y que nos quiten a todos los complejitos, también nos han ayudado, pues hablo de mí, ¿no? Y también tengo una hija joven que me ayuda, a entender cosas,
Pero yo creo que es muy interesante también quitarnos el complejo a la hora de que nos guste lo que nos guste. Y no importa que sea trap, drill o música clásica o ópera, ¿no? Y a mí me parece muy interesante y creo que eso contribuís muchísimo vosotras a esto. Bueno, y como estamos aquí gracias a Primavera Pro y a Primavera Sound, a su fundación, también quisiera preguntaros si conocéis algún proyecto social que trabaje con jóvenes o con adultos en el que la música sea un elemento, una herramienta para trabajar la cohesión, el desarrollo personal, la inclusión. Si tenéis alguna experiencia de haber creado, participado o iniciado algún proyecto social a través de vuestra música o de la música. Bueno, yo, por ejemplo, participé en un concierto solidario en el hospital donde trabaja mi padre y nada, pues fue sobre todo pues para recoger alimentos para el barrio y tal. Y pues muy guay, ¿no? La gente viene, te ve, no sé qué. Me censuraron un poquito, todo hay que decirlo, porque era para todos los públicos, claro. Bueno, pero fue muy guay. ¿Qué hospital era? Al Sagrat Cor. Muy bien. Qué guay. ¿África? Ahí, aquí. Yo, bueno, soy en plan amiga de unas personas que forman un colectivo que se llama, perdón, Don Gita la Negra. Y bueno, es un colectivo, pues, en plan LGTBI, todo inclusivo, de todo. Y yo siempre me he sentido como muy acogida por ellas, por ellos, porque, bueno, yo soy como la más normativa, pero ellos como luchan por la inclusión y lo hacen a través de la música. Y cada persona que forma parte de ese colectivo es una DJ o una persona, una presentadora, hay gente que hace vogue, organizan sus propias movidas y eso pues luego les sirve a ellos pues para recaudar dinero para seguir haciendo las fiestas. Y hace 5 años que empezaron y pues van avanzando muy bien y me mola mucho que a través de la música se pueda como juntar gente y ir a una nave, alquilar la nave durante una noche, hacer fiesta, conoces gente, conocen música porque tienen muy buen gusto musical y yo me regalo en las fiestas que hacen y eso mola para Luego pasa para conocer. @DonGitaLaNegra, por si... Y tú, Daniel, tienes mucha experiencia, ¿no? Bueno, yo sí, claro, conozco bastantes proyectos, pues sin ir más lejos en el Casal dels Infants, del Raval, también La Llama, también hacen una labor súper importante, en La Mina también hay un montón de iniciativas, de hecho, bueno, ya nosotros estamos trabajando directamente de la mano con Fundación Primavera Sound, haciendo iniciación a la producción con los chavales, y lo que me refería antes también del cómo se ha diluido también los géneros, yo creo que es una cosa que también está ayudando bastante a la inclusión, porque por suerte, y entre comillas, porque aún queda mucho trabajo por hacer, pues en Barcelona cada vez hay más salas seguras en las cuales puedes entrar independientemente de tu condición social, de tu orientación, de cualquier cosa, de cómo vistas, de cómo seas y de lo que tengas. Sí que es verdad que aún hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que se está avanzando poco a poco, pero en la buena dirección. ¿Y qué creéis que les podríamos pedir a estas entidades o en general a las entidades sociales para que trabajen más con música para la inclusión y el desarrollo personal de chicos y chicas? Que dejen de quitar a la misma gente en los carteles. Siempre hay las mismas personas. Sí. Y cada vez hay más artistas. Y eso es una queja que quiero hacer. Hay que dar Una buena visibilidad. reivindicación. Gente, sí. Muy bien, muy bien. Sí, yo lo que creo también lo que hay que hacer es, sí que es verdad que se hace y hay muchas iniciativas, pero apostar sobre todo, apostar más por el talento emergente, que está muy bien, que hay mucha gente que está súper consolidada y tal, pero que hay que dar oportunidades a la gente que está empezando, a la gente que tiene talento, aunque no tenga bagaje. Yo creo que es muy importante apostar por gente que no tenga un nombre, que no tenga una fanbase o que no tenga, 700.000 seguidores en las redes. Hay que apostar y hay que jugársela. Pues ahí queda el mensaje para todos y todas. Y yo creo que podríamos hacer un turno de preguntas si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para nuestros ponentes. Micrófono. Allí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es para vosotras dos, chicas, porque veo muchas veces desde las entidades, ¿no? Como que parece que tenéis que ser las responsables de abanderar movimientos y lugares. Mi pregunta es realmente, ¿no estáis cansadas de que muchas veces se instrumentalice lo que hacéis
porque sí, no solo por mujeres. ¿Y de qué manera creéis que tenéis que decir a las asociaciones, entidades, también estamentos de la Generalitat, Cultura y lugares, que empiecen a valorar realmente antes de que consigáis las cosas? Porque conseguís cosas, habéis conseguido, desde luego yo tengo 36 años, llevo desde los 14 dando vueltas por Barcelona. Obviamente ahora es una caña llegar a un concierto, ver un montón de mujeres, ver que vosotras os organizáis, no necesitáis pasar por ningún filtro, pero luego una vez habéis conseguido todas esas cosas, veo también desde las entidades, desde lugares de, digamos, de poder, ¿no? De medios, etcétera, como, qué guay, nosotros somos partícipes de esto, cuando ha sido siempre todo lo contrario. ¿Qué opináis de que os hagan tanta responsabilidad de abanderar cosas y qué les diríais para que no os den tanto por el saco? Yo pienso que cuando está todo hecho es como, hostia, tío, de puta madre, ¿sabes? En plan, me monto en tu barco. Cuando realmente es lo que te digo, o sea, esto ha avanzado, pero porque desde hace un montón de años, un montón de mujeres, tío, Lil Kim en el panorama rap, bro, o sea, se han encargado de hacer esto, ¿sabes? O sea, ni ella ni yo, o sea, vamos con el puro movimiento, ¿sabes? De toda la onda. Entonces, sí que es verdad que es lo típico, ¿no? Te sacas una barra feminista, va a tener muchísima más repercusión, ¿sabes? Por el movimiento social en el que estamos. Que también son necesarias, evidentemente, hay que darle visibilidad. Pero sí que es verdad que no, en plan, es como palmadita en la espalda, ¿no? Qué bien esta chavala que acaba de soltar este barrón, ¿sabes? Cuando realmente yo puedo hacer el rap que me salga a mí del coño, ¿sabes? Igual que lo hace el que tengo aquí enfrente, ¿sabes? Yo creo que es como muy fácil. Bueno, eres mujer, pues encárgate tú de enseñarme a mí cómo ser una persona humana, o sea, un ser humano, perdón. Y es como, a ver, no van así las cosas, ¿sabes? En plan, si tú quieres tratar bien a alguien, le tratas bien y ya está, pero la gente como que te dan eso, te dan la responsabilidad a ti para que tú hables y enseñes a una generación y a la siguiente generación de esta generación para que sea todo más fácil y así puedes decir, yo escucho a esta chavala que habla tanto de feminismo que ya estoy como súper entendido de la movida, ¿sabes? Y luego quizás escuchas a la Blackie y eres una puta mierda, ¿sabes? De persona, en plan, no sé, como que la gente no quiere formar parte del movimiento realmente porque todo lo opuesto a este movimiento facilita las vidas de muchas personas, en plan... Bueno, no sé, es que tampoco me quiero poner así muy... Pero sí, que es un rollo que te esté encargando siempre de lo mismo. Nosotras ya tenemos nuestro mensaje y el que quiera aprender a leer entre líneas y descodificar nuestro mensaje feminista, que lo haga sin tener que leer y sin tener que, ¿sabes? Como informarse un montón del palo. Si lo entiendes, ya está. Yo creo. No sé si me he explicado bien, pero hay gente que simplemente no Como no el agua, quiere. gracias. ¿Alguien A más ti. tiene una pregunta? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, no sé si la pregunta va para ti, Dani, o para los tres, ¿no? Yo quería preguntar, hablando sobre el drill, sí, porque antes estabas diciendo que una de las cosas que ha contribuido mucho a que hijos de senegaleses, cameruneses, hijos de inmigrantes africanos y también de otros sitios, incluso Latinoamérica también, ¿no? Árabes, etcétera, estén ahora con el drill a tope y estén representando muchísimo mejor de lo que ha representado mi generación a los afrodescendientes y a los mundodescendientes aquí en España dentro del mundo del hip hop. Estabas hablando un poco de la situación social, ¿no? El hecho de que vivan en nuestras radios, pero en realidad el resto de raperos blancos también viven en estas radios, ¿no? Entonces, más allá del mensaje hay un aspecto a la hora de hablar del drill y del éxito que está teniendo el drill sobre raperos negros, sobre todo una nueva generación de raperos negros y también árabes, es el aspecto sonoro, del que yo, por ejemplo, cada vez que se habla del drill se habla muy poco. Y mi pregunta era si el aspecto sonoro puede ser también fundamental en ese éxito, porque el drill musicalmente se acerca muy mucho a aspectos sonoros de música de Camerún, música de Nigeria, música del Congo. Se acerca muy mucho, más que se han acercado otros estilos dentro del hip hop, como el boom bap, por ejemplo, o el drumless, que en realidad no vienen de la música africana, sino de la afroamericana, ¿no? Entonces, quizás un chico, por ejemplo, de 20 años, de origen camerunés, que aunque haya nacido aquí, mejor dicho, de ascendencia camerunesa o senegalesa, al escuchar el drill se siente como más identificado por el aspecto sonoro que tiene el drill, que no tanto por el boom bap, ¿no? Que ya le recuerda a otra cosa y a otro aspecto. Y yo no sé si tú has hecho ese
digamos que ese razonamiento o pensamiento, pero no sé si crees que también va por ahí un poco el aspecto sonoro más que el social, ¿no? Yo la verdad es que no era algo que nunca lo hubiese analizado de esa manera, pero tienes toda la razón, o sea, tiene sentido. Aparte, también el hecho de que es algo más bailable, algo, sí, exacto, está más parejo con lo que es lo que se ha El hecho siempre, afrobeat, exacto, ¿no? el afrobeat, la macosa, lo que se ha hecho siempre en el oeste de África, o sea, en el este de África, perdón, o sea, totalmente, o sea, sí tiene un sentido. Aparte, lo que sí que siempre he pensado, y yo creo que es algo bastante evidente, de que la movida del drill, del Marsella, a mí es verdad que hablamos mucho del drill, pero el ritmo de lo que hace Yul, que eso sí que ha sido tendencia total en toda Europa, esto está arrastrando, pero vamos, masas. Y sí que lo veo que es una movida como que está triunfando muchísimo a nivel europeo en general, a nivel europeo y lo que dices tú, a nivel sobre todo pues, de lo que es la diáspora del norte de África, de la África negra, etcétera. O sea, sí, yo creo que hoy en día muchos chavales muchos chavales de origen africano y muchos chavales blancos, obviamente, tienen como referentes a descendientes marroquíes italianos, a descendientes argelinos franceses, a descendientes ganeses ingleses. O sea, sí, me parece que por fin parece que, ¿no? Que es la primera vez, ¿no? Como que dentro del rap, como dentro del hip hop, se ha creado un movimiento exclusivamente en Europa y que engloba a toda Europa. Sí, totalmente. ¿Alguien más tiene una pregunta para nuestros ponentes? ¿Alguna conclusión de vuestra parte? ¿Tú? ¿No? Un saludo. ¿Vosotros queréis decir unas palabras antes de acabar? Sí, yo que muchas gracias por invitarme, porque lo que decíais antes de que hay que darle también visibilidad, ¿no?, a gente y tal. O sea, claro, yo estoy trabajando en un proyecto, pero realmente tampoco tengo nada fuera y habéis confiado en mí, jope, qué guay, ¿sabes? Bueno, Sí. Y tus palabras han sido muy inspiradoras, así que gracias. Sí, gracias, espero no haberla cagado. Nada. Es mi primera vez, chicos. Muy bien. Me acabo de desvirgar. Yo quiero dar las gracias también y disculpar por mi retraso, porque vivo con él. Bueno, sí, me encanta compartir las ideas que tenemos, porque así también podemos llegar a gente nueva y opiniones de gente nueva, como por ejemplo la última reflexión, también nos hace evolucionar. Así que nada, muchas gracias por tenernos. Daniel, ¿algunas palabras? No, yo simplemente eso, o sea, dos ideas que me quedan claras es sobre todo lo que decía antes de que todo el éxito que están teniendo algunos jóvenes tampoco te puede obnubilar y pensar de que llegar a vivir bien de la música es fácil, o sea que ten tu plan B, ten tu plan B. Y segundo eso, que antes hablabais un poco de las mujeres y tal, y no solo mujeres, sino cualquier minoría en la música en España, que al final yo creo que el éxito ya no es que triunfen las mejores o los mejores. El éxito, la verdadera igualdad será cuando triunfen los mediocres, porque hay un montón de gente mediocre, privilegiada, que triunfa. Pues cuando gente no privilegiada y mediocre llegue a triunfar, entonces es cuando diremos, vale, esto es todo basura, pero ahora estamos igualados. Están todos. La mierda, literal. Sí. Pues con esto sí damos por terminar la sesión. A mí me queda agradecer a Primavera Pro, a la Fundación Primavera Sound, al CCCB, que nos ha cedido estas instalaciones, especialmente a nuestros ponentes, la Black y África, Daniel. Y yo creo que un aplauso a ellos, pero también a Ramón Garriga, que es el director de la Fundación Primavera Sound, y a Bruno Vigas, que está trabajando con él mano a mano y ha hecho esta sesión posible. Y a ti. Gracias. Exacto, y un Y a aplauso. ti. Muchas gracias a todos y a todas. Y a ti también. Sí.